La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos live contados por sus protagonistas. Un proyecto de Life Links Connect. Capítulo 16. La sociedad, base de la recuperación del lince ibérico. La recuperación del lince ibérico en el último cuarto de siglo ha sido un proceso complejo en el que han participado un sinfín de personas. Los objetivos que se vienen logrando desde que empezara el primer proyecto LIFE de conservación en 2002 no habrían sido posibles de no ser por la participación de toda la sociedad. Lejos de ser el éxito de unos pocos, se trata del fruto de un trabajo conjunto de sectores muy diversos. En este capítulo repasamos la extrema importancia que ha tenido en el programa de conservación del lince ibérico la implicación de toda la sociedad. Una de las claves del éxito de estos proyectos es el cambio de mentalidad del conjunto de la sociedad hacia el lince ibérico y hacia la conservación en general. El éxito de estos live, de estos programas, no se explica si no es gracias también al papel que han jugado desde el principio pues, la población local, cazadores, gestores cinegéticos, propietarios, etc. Fue sin duda un acierto el contar desde el primer proyecto con la población local, de forma que eran socios de estos proyectos. Ellos decidían qué acciones iban a hacer o se consensuaba con ellos el trabajo que iban a hacer dentro de los proyectos y además incluso ellos ponían o cofinanciaban parte del trabajo que ellos desarrollaban en los diferentes proyectos LIFE, lo que sin duda también deja a las claras el interés que han mostrado desde el principio en participar, no solamente en participar activamente, sino también con aportaciones económicas, ¿no? La principal amenaza que tuvo en el siglo XXI fue la persecución. La persecución hasta los años 70, fomentada incluso por la propia administración. Si quedó linces en Doñana, pues eso es gracias a que era un parque nacional. Tenía que aquella población tenía el máximo grado de protección. Doñana posiblemente nunca fue un sitio especialmente para los linces, para el lince ibérico. De hecho, hay que recordar que el Parque Nacional se creó para proteger las marismas del Guadalquivir. Si se mantuvieron linces allí, fue primero porque había grandes fincas con propietarios sensibilizados por la conservación y después porque fue un parque nacional. El caso de Andújar-Cardeña no fue un parque nacional, pero también fue un caso, yo creo, que parecido en el sentido de grandes fincas con propietarios, que tenían otros intereses, se priorizaba la caza mayor y el contar con la presencia del lince en fincas privadas, pues incluso era como un símbolo de prestigio, de distinción, y eso fue posiblemente lo que hizo que el lince ibérico se mantuviera en la sierra de Cardeña y Andújar. En los 90 en Doñana, que era uno de los dos sitios donde quedaba, no quedaba más que en una población muy pequeña en Andújar, en un lugar donde apenas había gente, que estaban solamente la gente que vivía en las fincas donde había linces, y en Doñana, donde sí que hay mucha más gente y había unos poquitos linces también, la mayor parte de la gente no sabía lo que era un lince. La gente local, agricultores y ganaderos, los guardas sí, pero la gente que se movía en el campo veía un lince y no sabía que había visto un lince, que lo confundían con las jinetas, confundían con los gatos monteses. El cambio es radical. En los 90 yo di una serie de charlas en la comarca de Doñana, en distintos pueblos, en los ayuntamientos, y la gente local te miraba con los ojos muy abiertos, intentando entender qué era ese animal que tú les decías que vivía allí y ellos no habían visto nunca. Mucha gente te decía que no, que en su pueblo no había linces, y había linces porque los teníamos nosotros marcados. Vas hoy allí y cualquier niño en la calle te dice que su animal favorito no es que sepa que es un lince, sino que te dice que su animal favorito es un lince. Ese cambio social es muy importante y ha ocurrido en un espacio de 20 años escasos. Es un éxito como sociedad, sin duda. No solo de las administraciones, como sociedad, de la gente, de la calle.
Es muy importante, sí, el cambio que ha habido. Cuando arrancó el programa de conservación del lince ibérico en 2002, se apostó por la integración de todos los sectores involucrados. Los últimos propietarios que contaban en sus fincas con ejemplares de lince ibérico fueron los que, con su colaboración, posibilitaron el milagro. Nos hablan del proceso Luis Suárez, de WWF España, Manuel Moral, de la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía, y José Antonio López, de la Federación Andaluza de Caza. Mi relación personal con el lince ibérico empieza, yo creo que en el año 2000 o por allí, cuando empiezo a colaborar dentro de la organización con el proyecto de conservación del lince ibérico, y tengo la ocasión de visitar además el centro de cría de la Acebuche antes de que empezara el exitoso programa de cría, y una lincesa que estaba allí, morena, me miró a la cara y me dijo: tienes que trabajar en la conservación del lince ibérico porque realmente merece la pena, ¿no? Y esa mirada salvaje me cautivó. Las principales dificultades que tuvimos para trabajar con la población local al principio del proyecto fue la desconfianza de una parte de la población que no entendía, de unos propietarios que no entendía qué pretendíamos hacer en esas fincas, que eran fincas privadas, ¿no? Cómo les iba a afectar en su día a día, en su actividad. Pero yo creo que una vez que empezamos a trabajar, y a través del respeto, a través de mucho diálogo y de saber cuáles eran también los límites de cada uno, ¿no? y pudimos ir digamos, adelantando y sobre todo pudimos ir resolviendo problemas, y realmente luego nos hemos encontrado con una situación pues muy agradable, ¿no? Porque es una especie muy agradecida, donde todo el mundo se ve reflejado en sus éxitos y todo el mundo quiere participar. La población local, en los sitios donde quedaron los últimos linces, pues imaginaros, o sea, que es que ellos fueron los que por ello ahí tenemos lince hoy día, ¿no? Ellos creyeron desde hace tiempo que había que conservar el lince. Quedaban muy pocos linces en la provincia de Córdoba, de hecho quedaban solamente 3, pero quedaban en las fincas donde los propietarios querían tener lince. Cuando empezamos aquí a trabajar, pues bueno, fueron fundamentales, porque ellos son los que nos abrieron las puertas para poder trabajar en sus fincas, en sus parcelas, en su espacio, pudiendo hacer los trabajos de seguimiento del lince con cámaras de fotolampeo, con radioseguimiento, pero además poder hacer las actuaciones de mejora de hábitat en sus fincas, y sobre todo con ellos también, ¿no? Porque ellos también participaron en esas actuaciones, porque el modelo que ellos tenían en sus fincas al principio, que era prácticamente la zona cero del lince, porque no había otro sitio más que allí, era como a ver qué estaban haciendo ellos para mantener los linces allí en su hábitat, ¿no? Y fue un poco como un corta y pega, o mejor dicho, un copia y pega de las actividades tradicionales que estaban haciendo ellos, como refugio de conejos, pequeñas siembras, desbroses selectivos y demás, para que hubiera conejos. A partir del 2006, la Federación Andaluza de Caza se concentró más en realizar labores de concienciación, de divulgación y de promoción del proyecto, pues visitando los territorios en los que la dirección del proyecto y los distintos socios, bueno, pues íbamos todos a actuar, ¿no? Donde se iban a hacer mejoras de hábitat, donde se iban a hacer liberaciones. También nos centramos y quisimos que el proyecto estuviera presente en las 2 ferias cinegéticas más importantes de Andalucía, como es Intercaza en Córdoba e Ibercaza en Jaén. Pusimos a disposición de la Junta de Andalucía nuestros stands, ¿verdad?, para que se pudiera divulgar y difundir el proyecto y repartir pues todo ese material divulgativo que producíamos en el seno del proyecto. Y otra actuación también muy específica, muy interesante, fue el incluir el proyecto dentro de los cursos de guarda de cotos de caza y cursos de acceso a cazadores. Nosotros anualmente editamos varios miles de libros, de manuales, y ahí había un capítulo específico en el que hablábamos del proyecto LIFE de conservación del lince. Nuestra labor en el campo, el equipo de todos los compañeros que estábamos trabajando en el campo, en un principio íbamos a colegios, a hablar con los niños de los colegios, que es una cosa fundamental, evidentemente, son las semillas, pero el estar diariamente con ganaderos, con pastores, con los propietarios de fincas, haciendo pedagogía es fundamental. También ellos nos han enseñado muchas cosas, ¿no? Recuerdo a Mariano Pérez, que es uno de los propietarios de fincas emblemáticos de Cardeña, que cuando íbamos difundiendo, diciéndole que bueno, que los linces eran una pieza fundamental del puzzle de un rompecabezas para que todo funcionara mejor, que los depredadores oportunistas los mantenían a raya y demás, ella me dijo, dice, mira Manolo, lo que me estás diciendo me lo decía mi abuelo. Todo este trabajo acumulado desde hace ya
prácticamente, no, más de 20 años, pues creo que son 4 proyectos live de conservación del lince. Todo eso realmente se ha ido trasladando a la sociedad, pero no solo a los cazadores, porque, bueno, gracias a Dios, en la Federación Andaluza de Caza estamos acostumbrados a participar en proyectos de conservación de especies amenazadas, hemos trabajado con otras especies, hemos podido trasladar pues todos estos proyectos y, sobre todo, es muy importante, los resultados positivos de todos estos proyectos a la sociedad en su conjunto, por lo que creo que esa información ha llegado a todo el mundo y realmente yo creo que es un tema muy, muy, muy positivo. Dar a conocer todos estos resultados. Aparte, bueno, y los hitos más importantes, ¿no? Y es el poder sacar, por decirlo así, de ese estatus inicial tan peligroso que tenía la conservación cuando estaba en peligro crítico de extinción, ¿verdad? Y el poder llegar a esas categorías UICN, donde, bueno, pues gracias a Dios, bueno, pues el lince ahora pues está en otra disposición mucho menos vulnerable. La colaboración y la participación de los distintos sectores sociales que han intervenido en el programa de conservación ha sido clave, propiciando un cambio de mentalidad general que ha hecho posible que el lince ibérico haya vuelto a tantas zonas de las que había desaparecido durante el siglo pasado. El haber sido capaces de ponernos de acuerdo entre todos, empezando por las propias administraciones, conservacionistas, investigadores, propietarios, cazadores, población local, etc. Y una vez que nos pusimos de acuerdo entre todos y que se desbloqueó la cría en cautividad, se decidió crear poblaciones en Sierra Morena, al margen además de afianzar la de Cardeña Andújar, se decidió crear poblaciones fuera de Andalucía. Algo que también, o una herramienta que también fue clave, fue el ser capaz de buscar la forma de aplicar medidas de conservación en fincas privadas. Yo muchas veces cuando me preguntan, bueno, ¿qué crees que ha sido lo que ha motivado el cambio, ¿no? de una especie que estaba prácticamente al borde de la extinción o para darla por extinta al estatus que tiene ahora mismo, ¿no? Una población con más de 2.000 individuos? Y yo siempre planteo que tanto los factores ambientales, ¿no? de disponibilidad de hábitat como disponibilidad de presas no han mejorado o no sustancialmente con respecto a lo que había hace 20 años. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado realmente para que este animal esté en la situación que está? Bueno, pues ha habido muchos proyectos, ¿no? LIFE, financiados con fondos LIFE, y la implicación de muchas instituciones y muchos organismos, pero sobre todo lo que ha cambiado un poco es la percepción social hacia este animal. Y si bien creo que nunca es que haya sido un animal que haya tenido una persecución directa desaforada, como puede ser por ejemplo el caso del lobo o del oso, que sí que puede generar determinadas controversias, ¿no? En algunos sitios, pero sí que era una especie que, bueno, que se veía muy afectada por una serie de actividades, bueno, tradicionales o de gestión que se entendida de alguna manera, ¿no? Cinegética y agrícola ganadera, y que gracias al trabajo y a encontrar esos foros de comunicación común, ¿no? de buscar objetivos comunes, nos ha permitido cambiar esa percepción del entorno y, bueno, y que nos encontremos en la situación que nos encontramos ahora. Las claves para involucrar a la sociedad en el programa de conservación del lince ha sido, yo creo, la insistencia, el decir las cosas objetivamente, el decir las cosas sin trampa ni cartón, el decirles realmente cuáles iban a ser las ventajas y cuáles iban a ser algunos inconvenientes o algunas, por lo menos, obstáculos y dificultades que podía haber, ¿no? Y sobre todo el hacer hablar la gente los unos con los otros. En los últimos 20 años hemos visto un cambio de mentalidad muy importante en la sociedad, ¿no? Al principio, cuando empezamos a trabajar con la especie, había cosas que no se entendían, sobre todo con algunas actuaciones, ¿no? Recuerdo los primeros atropellos, los primeros pasos de fauna, la contestación sobre si había que invertir o no tanto dinero de un LIFE en un proyecto de conservación de una especie, ¿no? Pero al mismo tiempo ha ido creciendo la sensibilización, el saber que es una especie única en el mundo, que es un patrimonio de todos y la necesidad de conservarlo es cada vez más importante. Y sobre todo he visto crecer el orgullo, ¿no? El orgullo de haber sacado a la especie de la situación tan desesperada en la que estaba y el orgullo de haber hecho muy bien las cosas, una cosa que siempre hablamos miramos a otros países, a otras sociedades. Yo creo que los españoles y los portugueses podemos estar muy orgullosos de haber hecho algo muy, muy difícil, pero lo hemos hecho francamente bien. Para conseguir objetivos ambiciosos y difíciles tenemos que trabajar todos juntos. Y eso es algo que distintas administraciones de distintos colores políticos, en muchos niveles, un año eran
unos aquí y otros allí, y al año siguiente eran cambiados. El que se pusieran de acuerdo y se pusieran a trabajar todos en la misma dirección, con los mismos objetivos, es lo que ha permitido que estemos aquí ahora. Como sociedad tenemos que aprender eso, que la política es fundamental, pero hacer política significa sentarse, negociar y llegar a un acuerdo. Eso es algo que como sociedad tenemos que intentar poner en valor, y el ejemplo del Lince es muy bueno a nivel general. En estos 20 años de trabajo con la gente, con periodistas, con asociaciones, con cazadores, con ecologistas, es verdad que a veces hay incomprensión entre unos núcleos y otros núcleos, pero sí es verdad que se puede llegar a acuerdos, y los proyectos LIFE son un ejemplo en comunicación de esos acuerdos. Es verdad que hay en su momento sectores a los que es más difícil explicarles por qué es necesario reintroducir una especie o por qué es necesario respetar una especie. Y hay otros sectores que, estando muy de acuerdo en la conservación de las especies, no son capaces de llegar al ámbito rural. Para nosotros en los LIFE siempre ha sido muy importante la gente que vive en el medio, la gente que va a compartir territorio con el lince, porque está muy bien hacer acciones de comunicación y de divulgación a nivel general en las grandes ciudades, en los grandes periódicos, pero en realidad la gente que va a vivir después, la gente que tiene que acostumbrarse a la presencia del lince, es la gente del medio rural. Y a esa gente es a la que hay que dedicar todo nuestro esfuerzo y toda nuestra labor de concienciación. Para el futuro tenemos que contar con las nuevas tecnologías. Para el futuro la comunicación y la divulgación están cambiando y hay que contar con las nuevas tecnologías. Hay que contar con la imagen, hay que contar no ya tanto como la comunicación que estábamos acostumbrados, sino incorporar podcast, incorporar cortometrajes, incorporar cosas que la gente que viene pueda sentirlos cercanos a su día a día. Aunque el camino no ha sido siempre fácil, el lince ibérico ha logrado cautivar los corazones de todos los que han participado en su conservación. Nos cuentan su experiencia Ramón Barrios, hostelero de la Sierra de Andújar, y Miguel Ángel Barrios, alcalde de Villanueva del Río y Minas, en la provincia de Sevilla. Yo soy Ramón Barrios, soy el gerente del complejo turístico Los Pinos, junto con mi familia. Nos hemos dedicado siempre a la restauración. Y hace unos años pues hemos empezado a trabajar también con el tema de alojamiento. Tenemos 14 alojamientos rurales, este es el complejo turístico Los Pinos, antes era el restaurante Los Pinos, y estamos en pleno parque. Desde mi punto de vista creo que los linces ibéricos han sobrevivido aquí, más que todo por el tema de que todas las fincas que hay son todas privadas, no es un monte público. Entonces creo que al estar todo vallado, reservado, para uso exclusivo de lo que es la campaña cinegética, que es lo que se ha dedicado normalmente toda la Sierra de Andújar, pues creo que por ese motivo no ha habido tanta afluencia antes, no como ahora, que ya sí tenemos bastante afluencia de gente de naturaleza, era más de montería, más de casa, y yo creo que por eso se ha preservado más el lince ibérico aquí. Antes vivíamos de lo que era las visitas al santuario de la Virgen de la Cabeza, lo que era la romería y lo que eran las monterías, y realmente esto ha pegado un cambio radical desde que empezó el proyecto LIFE. Mi nombre es Miguel Ángel Barrios González y soy el alcalde de Villanueva del Río y Minas. Estamos en el principio de la sierra, en un enclave espectacular, con un entorno natural impresionante donde fluyen los ríos, tanto el río Guadalquivir como el río Huesna. Ha sido una sorpresa para los niños, sobre todo, la juventud ha sido los que más se han sorprendido de que tengamos los linces aquí, que como he dicho anteriormente, pues ellos se vinieron por su naturaleza, tanto la hembra que se vino de Córdoba, de los Pedroches, como el macho que se vino de Castuera, y bueno, pues se vinieron aquí a nuestro entorno y a partir de ahí pues se ha ido formando, la asociación de cazadores colabora y participa muchísimo, es de agradecer también esa labor que hacen ellos y todo el municipio estamos encantados de que estén pues
estos nuevos vecinos que son nuestros linces ibéricos en nuestro entorno natural. Nosotros apostamos por un turismo rural, natural y ecológico en el enclave, como he explicado anteriormente, con el entorno arqueológico del yacimiento romano que mantenemos, ese magnífico enclave natural de la ribera del Güesna. Resulta que la afluencia de visitantes mayoritariamente, y ha ido paulatinamente creciendo poquito a poco, y ahora mismo el turismo de naturaleza es totalmente más potente desde mi punto de vista que el turismo cinegético, que solo es una parcela de tiempo, normalmente desde el Pilar en diciembre hasta febrero. La verdad que al principio había un poco de apatía sobre los dueños de la finca y los terratenientes, que pensaban que esto iba a ser una cosa que iba a coartarlo a ellos de su parcela de terreno y tal, ¿no? Y la verdad que ha ido evolucionando poquito a poco, se han fusionado lo que es terratenientes y dueños de fincas con el turismo de naturaleza y han visto que todo es positivo, que todo es viable. La percepción social hacia lo que es el lince ha cambiado total. En un principio, yo quiero acordarme cuando empezó el proyecto, sobre el año 2000, 2001 creo que era, había una apatía hacia lo que podía pasar, ¿no? Van a venir, van a entrar aquí a nuestras fincas, el lince para nosotros va a ser un problema. Y realmente se ha revertido todo, total, vamos. La percepción social que hay ahora mismo es que todo el mundo quiere verlo, independientemente de todas las especies protegidas y todas las especies que hay en este parque. El lince viene a aportar pues, un valor añadido más que viene bien recibido y que además, pues ahora en estos tiempos que corren, que tengamos esos magníficos linces en nuestro enclave, pues es todo un honor y todo un orgullo del municipio. El ayuntamiento no tenemos palabras de agradecimiento a la labor que se hace en el municipio por parte de la asociación y esas actividades que se han desarrollado, como he dicho anteriormente, educativas en los colegios, participativas donde los niños le han puesto los nombres a los linces que después posteriormente hemos sortado, y las actividades que hemos hecho en nuestras instalaciones de nuestro yacimiento histórico Pozo 5, y bueno, pues ese valor, esa divulgación aporta mucho y sobre todo a las nuevas generaciones. El otro momento para mí muy emotivo, que coincide con otra pregunta, ¿no?, que ya se ha hecho, que era con el cambio, qué es lo que ha cambiado, ¿no?, en la percepción social, fue comunicarle al guarda de una finca de Doñana que habían atropellado a la hembra que era la hembra territorial de ese. Pues esa hembra la desplazaron de ese territorio, la desplazó otra hembra, que es un proceso natural, pero el sitio donde se desplazó, pues bueno, era una zona donde tenía que atravesar una carretera más permanentemente, y entonces, bueno, el guarda, yo me acuerdo que me decía, a ese animal ahí lo van a atropellar, no sé qué, entonces cuando me tocó, yo qué sé, lo llamé porque me parecía que era lo suyo, ¿no?, darle esa información, y lo llamé para comunicarle que había muerto, pero ve cómo se emocionaba al enterarse de que ese animal se había muerto. Entonces ahí te das cuenta de que eso es un cambio en el paradigma de conservación de una especie, porque cuando consigues que alguien de repente tenga ese vínculo emocional con un animal, te das cuenta que ahí has ganado parte de la batalla de conservación. Entonces, para mí esos son los momentos más emocionantes. La vez que más me impresionó fue la suerte que tuvimos de uno de ellos, que me acompañaba a mi hija, y bueno, también pilló una época complicada, que era la pandemia, que estuvimos poquitos, pero fue por eso quizás más intenso, ¿no? Y esa suerte de ese primer lince la recordaré siempre, y además que fuera mi hija la que tuviera esa oportunidad que se le queda a ella grabada para siempre, ¿no? Me acuerdo de un vaquero que vino, tenía las vacas en Cabeza Parda y pasó por Cerrajero y dice que había cogido un lince, que le había cogido de la pata y que el lince no había reaccionado. Y dijimos, estás loco, Daniel, se llama el hombre Daniel. Y en esos tiempos estaba aquí la Fundación CBD Hábitat, y estaba Fernando. Y le digo, Fernando, ¿qué ha pasado esto? Me dice, eso porque está enfermo, vamos a ir a por él, le dije yo. Y me dijo Fernando, yo no puedo entrar en esa finca, que esa finca no es de la fundación, es de la Junta. Total que dije, bueno, pues tú no puedes entrar porque no es tu finca.
pero yo sí puedo entrar como persona que no... Y la verdad que entramos a la finca, estuvimos siendo la chilla del conejo, al final se recuperó ese lince, creo que tenía algo en la vista y tal, ¿no? Estaba muy desmacrado y tal, y se recuperó ese lince y ese lince vive. La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto LIFE Lince Connect con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea.